En el año 1986 se produjo en la localidad de Azuara el descubrimiento científico de la villa romana bajo imperial de La Malena. Su hallazgo más representativo es el amplio repertorio de mosaicos, entre los que destaca el que representa Las bodas de Cadmo y Armonía, obra cumbre de la musivaria hispano-romana. Este hallazgo sirvió de impulso para que Ángeles Climent se interesara por este arte elaborado con pequeñas piezas de piedra o vidrio de diversas formas y colores llamadas teselas. Ángeles, estamos en Azuara, donde el yacimiento de La Malena nos ofreció un gran mosaico y creo que eso es lo que ha servido para que tú te dedicaras al arte musivario. Pues sí. Mira, hace 26 años concretamente se descubrió el yacimiento y durante un tiempo se han estado realizando cursillos del mosaico tocando diferentes materiales, desde el mármol, azulejo, pasta vítrea, que usaban los romanos también. Y esto sirvió para que hace unos 5 años o 6 se hiciera un taller, que es este, que es del ayuntamiento. Hicimos trabajos para el pueblo. Lo primero de todo se ha de elegir el dibujo. En este caso he escogido este motivo que está en La Malena, es un círculo y lo he hecho al tamaño que a mí me viene bien para poderlo realizar. En este caso, pues las líneas son de 0,8, 0,9 milímetros para poder cortar el mármol. Trasladas el dibujo del mosaico a tu diseño. Sí, exactamente. ¿Ves? Más o menos, pues se va tratando de... Se pueden sacar a mano, también utilizo el ordenador, la fotocopia, o sea... Pero como me gusta dibujar, pues... Esta es la base de todo el proceso, dijéramos. Sí, primero tienes que tener un buen dibujo que calcule sobre todo la anchura de las teselas. Tenemos ya el dibujo. Sí. Ahora, ¿qué parte del proceso vendría? Pues ahora mira, vamos a poner el dibujo en el metacrilato porque el mármol se trabaja a la inversa. Entonces, lo pegaremos con una cola de papel simplemente, porque es para que las teselas no se muevan cuando se echa el cemento. ¿Veis? Bueno, pues ahora que tenemos el dibujo, hay que cortar las teselas a la medida del dibujo. En este caso son de 0,8, 0,9 aproximadamente. Pues aquí tenemos un tono rojo, anaranjado, el fondo beige y el negro, naturalmente. Entonces dependemos tanto de la anchura de las tiras como de los colores. De los colores, por supuesto. Todos los mármoles los sacamos de las marmolerías, que son restos que les sobran. Entonces tenemos aquí el rojo Levante, rosa de Alicante, más o menos es de la misma zona. Este es el blanco Macael, el beige o marfil. Este es travertino, que se nota por las vetas que tiene y los agujeros. Este también, y este es verde del Brasil. Esto es una muestra que nos regalaron. Tiene una tonalidad muy bonita y es extremadamente duro. La piedra de Calatorao, que es extraordinaria para cortar porque no es muy dura, no se astilla y no tiene veta blanca, a diferencia del mármol que sí que la tiene. Y ahora viene la parte de cortar las piezas de mármol. Sí, ahora viene la parte más incómoda, porque hay que ir muy bien protegido, porque hace mucho ruido la máquina y tal, ¿no? Con esto regulo la medida de la anchura del mármol y ya es empezar a cortar. Y cortas ya tiras, todas las tiras. tiras. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues ahora de aquí ya se corta con la tenaza. Ya en piezas más pequeñas que serían las teselas. Sí, se ha de dejar secar también el mármol, ¿eh? Hay que dejarlas secar antes de cortarlas con las tenazas, porque si no se abren. Y este es el sistema de corte de las barras que has cortado en la tierra. Eso es. Afuera las cortamos porque los mármoles tienen diferentes durezas. Hay algunos que son extremadamente duros
y costaría mucho hacerlo de otra manera, como por ejemplo con una tajadera, que lo hacían los romanos. Otros son tan blandos que se deshacen o se astillan. Entonces, con la máquina nos facilita mucho el trabajo. Y así sacamos todo barritas en los diferentes colores y cortándolas con la tenaza, pues queda más artesanal. Se ven los bordes menos delimitados, queda mejor. Más parecido al estilo de los romanos. Eso es. Luego se elige también la cara que esté mejor para el corte, que no quede oblicuo. Bueno, pues ahora empezamos ya con estas que están cortaditas a pegar, como ves. Y lo pegas con un pegamento normal. Con un pegamento normal. Se pegan con un pegamento normal porque es para que cuando se echa el cemento no se muevan, se queden fijas. ¿Ves? Ahora tengo que cortar trapecios para poder dar la forma a la curva. Entonces esos trapecios te sirven para hacer el arco. Para hacer el arco, eso es. Hay que dejar una separación para que pueda penetrar el cemento y quede la tesela cogida por el cemento. Este trabajo lo que requiere ya es mucha paciencia, lentamente, Sí, es un ir trabajo, ocupando el tiempo. Es un trabajo para gente tranquila, que digo yo. Y si uno está estresado para relajarse. Sí. Es contagioso, ¿eh? Porque mira, yo cuando empecé, pues a mi marido le encantó y ahora él también hace. Y le sirve de relajante también. Sí. Muy bien, pues esperaremos a tener el proceso más avanzado y iremos viendo los trabajos más adelantados. De acuerdo. Ángeles, has ido avanzando en el proceso de construcción del dibujo con las teselas. ¿En qué grado estamos ya? Pues ahora estamos ya para terminar, como puedes ver. Vamos a delimitar bien el borde de la pieza para que luego cuando metamos el marco, pues encaje. O sea, seguimos con lo mismo, regleta, pegamento, lo mismo. pieza. Sí, lo mismo. Aquí ya te he comentado que es pieza por pieza, con mucha paciencia, ir poniendo poco a poco. Pasa pues esto, lo que te digo, a veces hay algunas que salen un poco grandes, cuando de cortarlas con la tenaza de mesa salen más grandes, intento igualarlas y luego las rebabas también para que quede una junta más o menos igual en todas. Bueno, la forma de trabajar este mosaico, que es la tradicional romana, se diferencia de otros porque sigue la misma forma. Pues tenemos dos formas de hacerlo. El opus tessellatum, que es este, que va en forma de ladrillo, siguiendo de manera que las juntas no estén siempre en paralelo ni en perpendicular, ¿no? Y luego el vermiculatum, que sigue la pieza, va siguiendo la forma. O sea, aquí la negra es la que señala el dibujo y las otras van siguiendo, ¿no? En lugar de ser en recto. Y yo lo que intento hacer es lo más parecido a como lo hacían los romanos. Se tiene que ver que sea una cosa manual. Bueno, pues ya está listo. Ya está terminado. Sí. ¿Ahora qué viene? ¿Ahora qué es lo que habría que hacer? Pues ahora le voy a dar un adhesivo químico para que el mortero agarre mejor al mármol. Primero vamos a quitar el dibujo, para que así me pueda servir para otra vez. Y aquí tienes. ¿No se caerán las teselas? No, porque están pegadas con el pegamento. Muy bien, ya está. Eso evita que se muevan. ¿Ves? Y ahora quedará así, ¿no? Sí, ahora quedará así. Muy bien. Pues ahora voy a untar el adhesivo químico para que adhiera mejor el cemento. Vamos a untar bien las esquinas. Simplemente es aplicarlo por la superficie que luego has de llenar con el cemento. Eso es. Pues ahora vamos a poner el marco. Ya lo tienes ajustado a la medida. Sí. Y luego tenemos la malla ya preparada. La malla es lo que le da
consistencia. Claro, al cemento Al sí. cemento. Y ya está, y ahora se queda todo. Sí. Vale. Mira, pues ahora vamos a hacer la argamasa, ¿no? El mortero. Yo tengo arena blanca y cemento blanco. Lo prefiero al gris porque si no el mármol de Macael es muy poroso y coge tonalidad grisácea. Ahora tamizo para que quede la arena más fina y pueda bajar mejor entre medio de las juntas que tenemos hechas. ¿Y ahí qué mezclas? Ahora el cemento hecho. Esta primera tiene que quedar clarita para que pueda bajar bien entre las juntas. Entonces irá entrando entre Sí, las teselas todas sí, las grietas eso que nos es, han quedado. Eso es. Esto es lo que une. El pegamento aquel de barra, nada. Aquello es para evitar que se muevan cuando hacemos esto, precisamente. Bien. Ese golpeteo es para que vaya Para que penetrando. vaya bajando, eso es. Este es más líquido porque la finalidad es que penetre bien entre las juntas. Con estos golpes consigues que penetre. Que penetre bien entre las rajitas que hemos dejado, entre las juntas. Y ahora lo voy a vibrar para que baje mejor. Esta ya es con arena gruesa, porque así coge mayor consistencia la pieza. Ya es darle grosor. Ahora vamos a pasar el nivel. Vale. ¿Ya ha quedado todo nivelado? Pues ya está todo nivelado. Venga, ahora vamos a vibrar otro poquito. Pues ahora ya lo tenemos listo. Vamos a poner los pesos para que no se levante. ¿A uno en cada esquina? Sí. ¿Y ahora? ¿Qué habrá que hacer? Ahora hay que esperar 10, 15 días. Ángeles, han pasado ya unos días y tenemos aquí la pieza casi terminada. Sí, porque mira, ahora está seca ya por detrás, por el tamaño de la pieza y el grosor, con estos días es suficiente. De todas maneras, yo le he dado la vuelta porque claro, se ha de secar por la parte que está en contacto con la mesa, ¿no? Ahora le daremos la vuelta para comprobar que ha quedado en condiciones la pieza, porque por el otro lado se ha de ver que esté seca también. Venga, ahora vamos a darle la vuelta, Eugenio. Vamos a ver cómo ha quedado. Sí, Perfecto. vamos. ¿Ves? Quitamos el plástico y ya está seco. Ahora ya está listo. Habrá que echarle ahora una lechada. Y el dibujo perfecto. Sí, sí. Ahora Pues para limpiando. quitar los restos del pegamento que hubiera. Y se nota la brillante del dibujo ahora, ¿eh? Primero vamos a desmontar el marco, porque así si ha quedado algún lateral sin cemento, pues se puede. Le echaré la lechada también para que quede todo cubierto. Así. ¿Qué función cumple la lechada? Pues terminar de unir las piezas que no ha cubierto el cemento, porque a lo mejor estaban demasiado juntas. Entonces así quedan todas unidas ya. Ahora lo dejaremos secar un poquito, unos 5 minutos, y luego ya se retira con un trapo. Voy a quitar un poquito de capa. Para que después lo podamos quitar más fácilmente. Ahora vamos a limpiar ya la lechada. Hacemos con un trapo húmedo. Quitamos lo que es la lechada y va apareciendo ya cada color. Eso es. Y se han quedado todas las teselas unidas con Unidas, la lechada. eso es. Y ya va saliendo a la luz el color de las teselas. Eso es. El color y las juntas hechas. Pues ya está listo. Ahora falta la lijada y ya lo dejamos unas horas para que se termine de secar y lo lijamos. Pues ahora viene lijar.
Así conseguimos quitar las rayas que ha dejado la sierra de agua y algún desperfecto más que tenga el mármol, pero siempre intentando que quede un tono natural. Bueno, ahora le quitamos el polvo, ya le vamos a dar una pátina para protegerlo y que tenga un poco más de brillo. Y que resalte los Y que colores. resalte, exactamente. Ah, es una especie de cera. Sí, ¿ves? Esto con un poquito es suficiente. Y ahora lo tienes que dejar secar y... Sí, ahora lo dejamos secar 2 minutos y le daremos con la muñequilla para sacar el brillo. Bueno, y ahora ya es la última fase. Vamos a sacarle el brillo y ya hemos terminado. El color ha quedado genial. Ya está. Listo. Mira, este es otro material con el que trabajo. Esto está pegado sobre una base de madera, va en método directo, pero es cristal. Los romanos también lo utilizaban, la materia vítrea, para realzar más algunos colores o formas que querían. En relación con el mosaico he hecho muchos círculos porque son muy decorativos y dan para hacer incluso platos, también para las entradas de las casas en mármol. Y luego en mármol he hecho la reproducción de Cadmo, que es el novio de las bodas de Cadmo y Armonía, que es el mosaico principal de la Villa de la Malena. Bueno, también hice una reproducción del mosaico de Segóbriga, está en un parque arqueológico y ese mosaico es del siglo I, entonces es en blanco y negro. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.